Hola, mi nombre es Iván Pérez y soy el docente que los he venido acompañando en todo lo referente a lectura crítica. Ya en ocasiones anteriores hemos venido hablando un poco de los tipos de texto o las tipologías textuales y hemos hablado de algunas características generales de los tipos de textos y de la forma en que el ICFES viene evaluando a partir de textos continuos y discontinuos. Para hoy quiero que profundicemos un poco en el texto narrativo. Cada que hablemos de una tipología textual, sea texto narrativo, expositivo, descriptivo o argumentativo, es importante que lo abordemos desde tres características o tres elementos. Uno, la intención comunicativa. Dos, la estructura del texto. Y tres, las características que para cada texto son muy específicas. En el caso del texto narrativo, la intención comunicativa consiste en relatar o contar hechos, sean reales o ficticios. Podemos ejemplificar con dos textos. Cuando nosotros contamos algo que nos pasó, es decir, estamos contando una anécdota, estamos hablando de hechos que sucedieron realmente. Pero cuando hablamos de una fábula, es decir, le personificamos a los animales, le damos vida o características humanas a los animales con el fin de dejar algo en el lector, en este caso una enseñanza, que se llama la enseñanza en las fábulas, que siempre es una metáfora, ¿cierto?, de la vida misma. Entonces, en este caso, la moraleja, que es es la intención de los textos de fábulas que hacen parte de los textos narrativos, estamos hablando de que son relatos ficticios. Entonces, fábulas, relatos ficticios, anécdotas, relatos reales. ¿Cuál sería la estructura de un texto narrativo? Comúnmente hemos conocido que los tres elementos que componen un texto narrativo son inicio, nudo y desenlace, comúnmente. Pero hay otros tipos de textos narrativos que no solamente son continuos, sino que pueden ser discontinuos, como el caso del cómic, donde no necesariamente se mueve en esos tres momentos. Por eso es muy importante para el caso de la interpretación textual, de la lectura crítica o de la competencia lectora, tratar de no hablar tanto de inicio, nudo y desenlace, sino que podríamos hablar de un inicio, ¿cierto? Podríamos hablar de un conflicto y la solución del conflicto. Eso siempre va a pasar en los textos narrativos, a diferencia del inicio, nudo y desenlace, que a veces no es tan marcado dependiendo del tipo de textos. ¿Cuáles son las características de los textos narrativos? Primero, que usa muchísimo las acciones, es decir, los verbos. Pasó, sucedió, caminó, cantó. Y casi siempre, miren que los acabo de mencionar, son en pasado. La mayoría de textos narrativos nos hablan de un pasado. ¿Por qué? Porque no nos están informando de algo que que sucede hoy, sino que tal vez pasó en algún momento. Otra característica sería uso de distintos tiempos verbales, especialmente el pasado, ya lo indiqué. Otro elemento es que incluye o emplea recursos literarios como personajes, protagonistas, diálogos, monólogos, puntos de vista y sentimientos. Y ahorita tocaba el tema de la fábula. ¿Por qué? Porque es muy importante este elemento, porque muchas veces los textos narrativos lo que nos hace es que los elementos inanimados o los animales les da características que comúnmente son de las personas, pero también nos permite con el lenguaje generar, y ya lo habíamos tocado en otros videos, el tema de las figuras retóricas. Entonces aparece la metáfora, las comparaciones, la personificación, la exageración, el dar vida, la animización, que es dar vida a elementos que no lo tienen. Entonces todos estos elementos hacen parte de los textos narrativos y obviamente son características o elementos ficticios. Y lo otro, y ya lo expliqué, y es que utiliza el inicio, nudo y desenlace como su gran estructura. ¿Cuáles tipos de textos narrativos podemos diferenciar o indicar hoy? Novelas, cuentos,
fábulas, leyendas, mitos, crónicas, periodísticas, cómics y biografías, entre otros. Cuando hablamos de novela es por la extensión, cuando hablamos de cuento también es por eso y conserva más la estructura de la que ya hablamos, inicio, nudo, desenlace. Fábulas ya hablamos de ellas, leyendas es una creencia de un conjunto de personas que tiene elementos reales y ficticios, se mezclan, igual el mito. Las crónicas periodísticas es porque es una construcción de un periodista, como lo indica, que cuenta una historia. Y los cómics ya sería un texto, no, sería un texto de los que hemos hablado, discontinuos. Y la biografía, que se parece mucho a la anécdota, ¿cierto? Porque tiene elementos reales. Aquí pues estas son las características, la intención comunicativa y la estructura del texto narrativo que podemos identificar y que debemos tener muy en cuenta en el momento de presentar la prueba. Pues al identificar qué tipo de texto es, sabemos cómo abordarlo, dependiendo de sus características que ya indicamos, de lo que nos quiere transmitir el autor y a partir de ahí poder hacer un análisis de lo que estamos leyendo.